Bueno, bienvenidos. Eh, Hoy en el webinar de hoy vamos a ver primeros pasos en la fabricación aditiva, descubriendo la impresión 3D. Después, en alguna oportunidad, bueno, yo les voy a ir, si me quieren ir haciendo preguntas, lo pueden hacer a través del chat. Vamos a guardar un espacio para hacer las preguntas y que ustedes quieran hacer, ¿sí? De Venezuela, qué bueno. Bueno, me voy a presentar yo, así me conocen. Mi nombre es Nicolás González Vergés, yo soy diseñador industrial, soy profesor de la Universidad de Palermo, dentro de la carrera de Diseño Industrial para la Facultad de Diseño y Comunicación. Bueno, tengo posgrados en una especialización en diseño para ingeniería mecánica, maestría en diseño y desarrollo de producto, una maestría en ingeniería mecánica y actualmente estoy cursando un doctorado en diseño. Y dentro del sector tengo un estudio de diseño y desarrollo de producto donde brindamos servicios a empresas y dentro del estudio contamos con un laboratorio de impresión 3D, que ahora en breve se lo voy a mostrar, está acá atrás mío, justo me vine a dar, la idea fue dar un poco el webinar dentro del laboratorio para que podamos ver ahora algunas de las máquinas. Y bueno, dentro del estudio lo que hacemos es brindar servicios también de todo lo que es prototipado rápido para lo que es impresión 3D, ¿sí? También, bueno, fui profesor de la Universidad Tecnológica Nacional, instructor de lo que es SolidWorks y bueno, también todo lo que es para soporte de servicio para lo que es la industria nacional, ¿no? En lo que es desarrollo de maquinaria agrícola y demás. Entonces vamos a dar comienzo, un segundito que voy a, si acá se ve, acá estamos, sí, ya está. Bueno, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es introducirlos en lo que es el mundo de la impresión 3D, para que tengan un conocimiento, aquellos que quieran ingresar en este mundo apasionante y recién están con dudas de, bueno, qué tipo de máquinas hay, qué tipo de materiales, para qué sirve, para qué es. O sea, es una introducción y dar conocimiento de qué se trata esta tecnología, ¿sí? Sobre todo lo que vamos a ver es tecnología de fabricación de impresoras de tecnología FDM, ¿sí? Pero vamos a ver de qué se trata eso. Si bien vamos a dar a conocer otro tipo de tecnologías, para que ustedes conozcan que hay otras máquinas y si en algún momento ven, por lo menos saber de qué se trata esa otra tecnología, ¿sí? Pero la más común, la más utilizada, es la tecnología FDM o lo que también se conoce como SLA, o la que se conoce comúnmente como la que son de resina, ¿sí? Pero vamos a centrarnos más en lo que es tecnología de FDM. Bueno, antes de comenzar, la idea, yo les armé un cronograma para que veamos un poco los temas que vamos a ver. Tenemos una agenda un poco compacta, porque bueno, por una cuestión de tiempo, pero vamos a tratar de poder ir tocando todos los temas o introduciéndonos a cada uno de los temas, ¿sí? Primero vamos a ver procesos de fabricación, para que, para que bueno, tengamos una noción de los procesos básicos de fabricación que existen y cuál es la diferencia, por qué se lo llama fabricación aditiva, o que dentro de la fabricación aditiva, como un proceso de fabricación, se encuentra la tecnología de impresión 3D, porque en realidad el término fabricación aditiva es bastante más amplio. Después vamos a ver lo que es el concepto de digitalización de datos, qué se puede hacer con la impresión 3D, principios básicos de la impresión 3D. Dentro vamos a ver tipos de impresoras 3D, vamos a ver algunas que yo tengo acá atrás, de FDM. Vamos a ver de qué se trata lo que es modelo 3D, vamos a ver lo que es la digitalización también dentro de lo que es modelo 3D. Materiales para la impresión 3D, sobre todo lo que es todo FDM, que son los que van a encontrar en el mercado, y algunos casos de estudio para que vean qué cosas se pueden hacer o que hemos hecho dentro del laboratorio con las impresoras 3D. ¿Sí? Bueno, los métodos tradicionales de fabricación, ¿sí? Para que podamos entender por qué se los llama fabricación aditiva. Eh, Generalmente para dar forma a una pieza tenemos varios métodos, ¿no? Uno de los métodos es sustrayendo material, es decir, partimos de un sólido y mediante diferentes técnicas de maquinado sustraemos material y de esa forma generamos el volumen o la geometría que nosotros estamos buscando, ¿sí? Como antiguamente, como el trabajo que hace un escultor, ¿sí? Que quizá, por eso les puse acá una imagen, a generar la forma a través de ir quitando material del volumen de la pieza, ¿sí? Ese es uno de los métodos más tradicionales. De ahí se encuentra lo que es un torno, después está el torno controlumérico, tenemos lo que son las fresadoras,
y todo ese tipo de máquinas que generan la forma a partir del desbaste de material. Después tenemos lo que es el método de conformado, ¿sí? Que es cuando moldeamos el material a través de un esfuerzo, en el caso de un plegado, por ejemplo, un estampado, un embutido, como están viendo la chapa de los autos, o por ejemplo, no sé, en lo cotidiano, la heladera, la cocina, toda la parte que forma chapa, está esto por un proceso de conformado, ¿sí? En ese caso puede ser un embutido, puede ser un estampado, como en el caso de los paneles de los autos, puede ser un plegado, en el caso de chapas plegadas. Y dentro de esto también tenemos lo que es el caso de moldeo, donde encontramos lo que son el moldeo por inyección. Son piezas por inyección, como comúnmente encontramos, diría, la mayoría de las piezas hechas en plástico, de productos de alta rotación, se hacen por moldeo por inyección, ¿sí? Por ejemplo, esta pieza que tengo acá en mi mano, el teléfono celular, el control remoto de la televisión, todo lo que es ese tipo de carcasas se fabrican a través del moldeo por inyección. En este caso, para poder generar y dar forma, se necesita un molde, donde, como ven también acá arriba a la derecha, dentro de ese molde, a través de una máquina que se llama inyectora, se va a estar inyectando el material y dándole forma a la pieza que conocemos, ¿no? Vamos a tratar de verlo de esa forma para tratar de simplificarlo y no hacerlo tan técnico. Y luego existe lo que hoy llamamos fabricación aditiva. Se llama fabricación aditiva porque este caso justamente de fabricación y de generación de forma de las piezas se da por adición de capas sucesivas de material, ¿sí? Es decir, no se moldea, no se conforma, ni se saca material, como estábamos viendo los otros procesos, sino que se adhiere capa tras capa las diferentes capas de material, ¿sí? Dentro de esta tecnología existen varios procesos, no solamente la impresión 3D, ahora vamos a ver algunos de esos procesos, ¿sí? que de forma general, para que ustedes puedan tener conocimiento de eso. Antes de ver el proceso, les quería contar también que para que lo que pudo facilitar el desarrollo de la tecnología de impresión 3D es la digitalización de datos. ¿Sí? Antiguamente, ¿cómo se generaba o se fabricaba una pieza? Un ingeniero, un diseñador, un proyectista dibujaba la pieza en una hoja, a lo cual se podía hacer un plano o el dibujo de una pieza, que eran las indicaciones para que la persona que iba a manejar la máquina, no sé, el tornero, el que maneja la fresa o el que tiene que cortar con un serrucho, en el caso de la parte de carpintería, seguía las instrucciones del plano y podía generar esa geometría. Cuando nace la era de la digitalización de datos, a partir de la invención de la computadora, todo esto empieza a tener un desarrollo de tecnología impresionante. Entonces empieza a hacerse exponencial el desarrollo tecnológico y la capacidad de poder desarrollar procesos y sobre todo para lo que es el área de la fabricación, ¿no? Esta posibilidad de poder digitalizar datos es lo que da origen a la impresión 3D, porque en el caso de la impresión 3D, el diseñador, el ingeniero o el proyectista dibujan en un ordenador, en una computadora, ahora vamos a ver eso del proceso, y de ese ordenador a esa computadora se pasa a otro software, que en realidad antiguamente era como si los programadores programaban un PLC, por ejemplo, en una fábrica. Hoy la realidad es que con el avance tecnológico ya el software es el que hace esa programación para que después la impresora pueda, para que se entienda, hablar el mismo lenguaje que el dibujo. Es decir, cuando yo le introduzco en la memoria a la máquina, no le estoy introduciendo el dibujo, sino le estoy introduciendo un programa. Es el software que es el que codifica ese dibujo en ese programa para que después la impresora pueda manejar los motores paso a paso y bueno, todo lo que es la electrónica, que ahora vamos a ver, sin entrar en tecnicismo, tratar de poder entender cómo es que funciona esta tecnología. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si quieren pueden preguntar. ¿Una duda, algo que quieran preguntar? Pueden por el chat. Perfecto. Bueno, seguimos entonces. ¿Qué se puede hacer con la impresión 3D? Acá es un poco, vamos a romper, no sé si romper, pero sí ver que se va a chocar con algunos mitos, ¿no? Porque quizás
no sé, muchas personas creen que con la impresión 3D se puede hacer de todo, lo cual la verdad que abrió muchísimo el abanico de posibilidades de poder realizar geometrías muy complejas que antes no se podían con los procesos tradicionales que vimos anteriormente, como el torno, la fresa y demás, pero tampoco es que podemos hacer de todo, ¿no? Sobre todo porque la tecnología todavía se encuentra en un proceso de desarrollo y tiene sus limitaciones también, ¿no? Pero la realidad es que se pueden hacer infinidad de cosas, ¿sí? Y ahora les voy a contar qué cuestiones positivas trajo no solo para la industria o para los que somos desarrolladores de productos, sino también para el hobbyista o la persona que antes, no sé, hoy da la posibilidad de poder tener una idea y de poder imprimir una pieza, un objeto, que antes era como impensado, ¿no? Era como de ciencia ficción escuchar una cosa así. Pero bueno, tiene sus limitaciones. Acá yo les puse algunos ejemplos. Denme un segundito que voy a correr la parte porque no veo si está acá. Algunos ejemplos, por ejemplo, tenemos el caso de esta especie de zapatillas que se hacen con un termoplástico, con un elastómero, que tiene la flexibilidad. Vemos una herramienta, ¿sí? Quizás no es una herramienta funcional, pero en el caso, por ejemplo, de una fábrica que diseña herramientas, sirve para generar un prototipo rápido, con validar geometría, validar diseño y demás. En eso hubo mucho avance. Lo mismo para la arquitectura. De hecho, yo acá después les voy a mostrar, tengo algunos objetos que son de producto y otros de arquitectura, para que puedan ver también. Pero bueno, la infinidad de piezas que se pueden hacer es muy grande. Ahora les voy a contar la parte de qué se necesita para poder llegar a tener un objeto así, poder imprimirlo, aunque hoy en día existen varias páginas web que uno puede ingresar y descargarse archivos que otros diseñadores subieron, ya modelaron en 3D, y tienen la facilidad de poder descargar ese archivo y poder imprimirlo en una impresora 3D o Vista, por ejemplo. Eso ya se puede hacer. Y hay muchos archivos que son free, o sea, gratuitos, y otros que son pagos. Eso depende mucho de la web o de la página o del diseñador, ¿no? Que ha subido. Pero bueno, acá le he puesto algunos casos eh, gente que se ha animado a hacer cosas con la impresión 3D, como por ejemplo la réplica de este Lamborghini, que en realidad fíjense que se hicieron de forma facetada todo lo que son las superficies, que comúnmente es chapa. Fíjense lo que es, ¿no? Esto debe tener horas y horas de fabricación. No les voy a contar una de las cuestiones que tiene la impresión 3D relacionadas a tema tiempos y por qué son tecnologías complementarias de otras, si no es que a veces que una compite con otra, ¿no? Ahora vamos a ver un poquito de eso después en detalle. Pero bueno, acá le quería traer algunos ejemplos de cosas que se pueden hacer. En este caso, por ejemplo, es para lo que es maquetas de estudio, puede ser para educación, una escuela técnica, una facultad de ingeniería, donde uno puede mostrar el funcionamiento, el mecanismo de un producto, en este caso una turbina o el bloque de un motor, de una forma mucho más didáctica, y que antiguamente era medio impensado, ¿no? Porque había maquetistas que podían hacer esto a mano, con otros materiales, que llevaba muchísimo más tiempo, o muchas veces agarraban la turbina real que iba a descarte o algún motor que iba a descarte y hacían la maqueta sobre el motor, que eso existe todavía, ¿no? Pero bueno, la impresión 3D facilita muchísimo esto. Fíjense también en lo que es la indumentaria. Eh, esto que ven acá a la izquierda es de una diseñadora, no recuerdo bien de qué país es, pero ella hace toda su colección basado en impresión 3D, ¿no? Son como especie de eslabones de cadena que generan esta trama y este tejido. Lo interesante de la impresión 3D también es que podemos generar, además de formas complejas, piezas que en otra tecnología tendríamos que fabricar una pieza, otra pieza, después ensamblarla y unirla. En impresión 3D muchas veces podemos generar mecanismos con movimientos impresos de una sola tirada, ¿no? De una sola impresión. Eso es algo que también es disruptivo. Bueno, en el caso este tenemos lo mismo, también lo que es el diseño con una geometría medio como si fuese el mundo óseo de este zapato, y tenemos una luminaria también hecho con impresión 3D. Este es otro ejemplo
ya tiene un par de años, pero bueno, es un equipo de ingenieros, que fue una de las primeras naves no tripuladas que se hicieron, y bueno, el prototipo se hizo a través de la impresión 3D, ¿sí? Actualmente también se está desarrollando la parte para hacer moldes, para hacer preseries de inyección de plástico, tiradas cortas. Se está utilizando, esto se hace con tecnología lo que es la impresión en resina, ¿no? Pero bueno, es algo que también abre un abanico bastante importante porque, bueno, generalmente todo lo que son piezas de inyección de plástico, el mayor desafío, mayor costo es la realización del molde, es lo más caro de todo. Entonces, generalmente cuando uno quiere hacer una pieza en inyección de plástico, tenemos que hablar de tiradas muy altas, tiradas, no sé, 5.000, 10.000 unidades para poder justificar la inversión de un molde. Lo que permite la impresión 3D acá son dos cuestiones. Una, quizás productos que no tienen una escalabilidad tan alta, poder desarrollarlos igual a través de la inyección de plástico, y en este caso la impresión 3D se usa para hacer el molde, o en el caso de directamente querer hacer una prueba, para ver una prueba prototipo, de ver cómo va a quedar la pieza próximamente inyectar, también se puede usar esta tecnología. Por lo general estos moldes se hacen en metal, que son metales muy caros, y además todo el mecanismo que tiene interno y todo lo que se hace con uno de los métodos tradicionales que le estuve nombrando, ¿no? Que es el método por desbate, con fresas y demás. Pero bueno, acá fíjense, lo importante es la impresión 3D, ¿no? En el caso de lo que está facilitando en este sector. En el caso de todo lo que es prótesis, para lo que es la medicina, también se está aplicando la impresión 3D, porque esto en complemento con otras tecnologías, que ahora después las vamos a ver, que es el escáner 3D, donde nos permite poder escanear una parte del cuerpo de la persona y poder hacer la simetría o poder hacer una réplica según su morfología, tal cual es, y poder hacer desde una prótesis hasta quizás una especie de yeso, ¿no? Bueno, personalizado y demás. También acá juega un rol muy importante la impresión 3D y bueno, también tiene múltiples aplicaciones. De hecho, en Argentina hay un estudio que también están haciendo simulaciones, hacen máquinas que permiten a los médicos poder simular operaciones muy complejas previas para poder tener una estrategia de operación y que la operación pueda durar mucho menos o ser una operación que mejore, ¿no? Porque muchas veces en diagnósticos complejos de enfermedades graves, eh, muchas veces tienen que operar diferentes lugares que es difícil acceder y que con el método tradicional de tomografía o radiografía no se llega a ver con detalle, entonces eso hace que la operación de por sí sea muy compleja. Entonces, en este caso lo que se hace una tomografía y ese archivo de la que da el tomógrafo se utiliza para replicar en impresión 3D, por ejemplo, una parte del cuerpo que se va a operar, tal cual del paciente que pasó por el tomógrafo. No es que es un cuerpo genérico, sino que es un cuerpo que está tomado de la tomografía del cuerpo real, que en el cual después se va a practicar la operación. Entonces eso permite a los médicos poder simular la operación o practicar la operación de una forma muchísimo más rápida, porque lo hacen previamente y ya van a operar con una estrategia determinada. O sea, fíjense también qué interesante y qué aplicación tiene dentro de este sector. Bueno, también les voy a hablar un poco de la impresión 3D en metales, que muchas veces preguntan. Todavía es una tecnología que sigue siendo muy, muy cara, es decir, no se popularizó tanto como las máquinas que yo tengo acá atrás mío, porque es mucho más caro, no solamente la máquina, sino el insumo, ¿sí? Muy caro. Entonces, hay algunas empresas como empresas de automoción o aeronáutica, y en Argentina creo que hay dos máquinas de impresión o más, de impresión de metal. Pero bueno, el insumo es muy caro y la máquina en sí también lo es, ¿no? Pero hoy se hacen piezas que se pueden hacer con metales, directamente ya la pieza funcional. Y a esto se le suma, que no voy a entrar en detalle porque sería otro tema a desarrollar,
todo lo que es el diseño generativo, que lo usa la inteligencia artificial, ¿no? Donde el diseñador directamente le ingresa los parámetros, los objetivos al programa de diseño, y el software es el que empieza a generar múltiples alternativas de diseño, el diseño más eficiente en base a los parámetros que uno le ponga, ¿no? Le pone qué tecnología lo quiere fabricar, qué material va a utilizar, y el software directamente optimiza el diseño para esa geometría, para poder optimizar materiales, dar más resistencia, y bueno, generan muchas veces este tipo de diseño, ¿no? Parecido a lo que es el diseño evolutivo natural, como si fuesen geometrías de óseas y demás, ¿no? Porque es donde mejor optimizado está, por ejemplo, la resistencia mecánica de esa pieza, sin desperdiciar material. La verdad que es impresionante. Bueno, la impresión 3D permite poder hacer esto, ¿no? Es como que se complementa con este software de diseño generativo o diseño topológico, que es familiar al diseño generativo, pero no es lo mismo. El diseño topológico se usa para eh, mejorar la geometría de la pieza. Yo diseño una pieza como diseñador, la pongo en el software, aplico lo que es diseño topológico, y el software lo que hace es me empieza a quitar material donde no es necesario, ¿no? Obviamente, previo a eso, yo le tengo que indicar los datos de cómo va a estar trabajando esa pieza, ¿no? Pero bueno, ahí es donde se está utilizando también mucho la inteligencia artificial para poder generar este tipo de formas, que de forma humana serían casi imposibles, porque la máquina tiene acceso a una base de datos con muchísima cantidad de datos y tiene una velocidad de procesamiento que el cerebro humano no lo puede equiparar. Entonces, aleatoriamente puede generar múltiples formas que de la forma tradicional tardarían mucho más. Eh, Hay que verlo no como una competencia, sino como una herramienta más para los diseñadores, los ingenieros, para poder diseñar. Porque muchas veces también se habla que con el avance de la tecnología nos vamos a quedar todos sin trabajo, y no es así, al contrario, pueden generar más puestos de trabajo siempre que podamos ir capacitándonos, ir incorporando estas herramientas, entendiéndolas y utilizarlas como una herramienta, como en su momento pasamos desde una hoja a utilizar la calculadora. Pasó exactamente lo mismo. Y lo mismo cuanto antes había personas que trabajaban en un taller y estaban los artesanos que generaban los muebles, y después empezó a haber tornos, empezó a haber máquinas que mejoraron el desarrollo de esos productos. En ese caso no fue una competencia, sino un aliado de los artesanos. Lo que sí es importante de estas cosas es siempre tratar de estar capacitándose, porque si no después es muy difícil actualizarse a lo último, porque va quedando mucho en el medio, entonces se genera una brecha muy, muy alta, ¿no? Bueno, esto es la bioimpresión, es impresionante también, otra cosa que parece de ciencia ficción, eh, porque se están generando tejidos. ¿Cómo funciona? Yo no soy especialista de esto, pero se los puedo contar a grandes rasgos. Lo que se usa en la impresión 3D en este caso es el método de poder generar la estructura en 3 dimensiones, la geometría en 3 dimensiones. Eh, Acá lo que se hace es se usa, bueno, un cabezal con los movimientos X y Z que nos permiten generar la geometría en el espacio, pero en lugar de tener un cabezal donde se inyecta plástico o donde pasa un filamento de plástico, se pone un encabezal con células madres, ¿sí? Que se traen del mismo paciente. Ya después no sé qué más tiene porque desconozco, ya es una cuestión de especialidad, pero esas células madres lo que hacen es, esta pieza se imprime, supongamos que yo quiero reinsertarme una parte de piel de mi brazo, ¿no? Que se me quemó o que haya tenido un accidente. Se escanea esta parte del brazo donde obtengo la geometría y la morfología de mi brazo, que es diferente a cualquier otro brazo de cualquier otro ser humano. Todos tenemos morfologías diferentes. Esos datos se meten en un software que después se hace un proceso similar al que usamos con la impresión, y básicamente lo que hace la máquina es el movimiento de generar la geometría que yo escalé, hice esa morfología, pero en lugar de, va como depositando células madres, que esas células madres después van creciendo, porque también se le pone otro elemento que permite que estas células madres vayan creciendo, y se genera
ese biomaterial que en realidad es célula de nuestro propio cuerpo, pero con la forma de lo que nosotros le pusimos al software, ¿no? Es lo que hoy se está empezando a llamar bioimpresión y se usa también para regenerar piel, bueno, múltiples cosas, ¿no? Después hay otra, seguramente pueden escuchar en algún momento, pero que no tenemos que confundir, que en algunos países se están haciendo pruebas de impresión de carne. Por ahí lo escuchan de esa forma, impresión de carne. En realidad no es que sea impresión de carne, sino que son reactores que pueden generar carne sin necesidad de tener el animal, ¿sí? Como que generan o sea, puedo producir carne sin tener vacas, sin tener hacienda, por decirlo de alguna forma. Eso ya se están haciendo pruebas, no tiene que ver con la impresión 3D, porque muchas veces se dice que se imprimen carne o se imprime, pero sí tiene que ver con esto parecido, ¿no? Que pueden generar un órgano, pueden generar algo que está vivo, ¿sí? Eso es lo impresionante. ¿Preguntas? Bueno, seguimos entonces. ¿Qué es lo que nos trae el proceso de fabricación o impresión 3D, ¿no? Primero, el proceso de fabricación de impresión 3D nos pone el proceso al alcance de la mano de todos, ¿no? Es como que se le llama, se lo podemos llamar democratización de la fabricación. Está pasando con un montón de sectores, no solamente la fabricación, con la música, con lo que es el arte, el creativo. Es decir, yo antes, eh, antes uno accedía al conocimiento a través de diferentes instituciones como las universidades, los colegios y demás, o accedía a las fábricas, a la fabricación a la fábrica directamente. Entonces estaba concentrado todo eso en estos sectores, que fabricaba el fabricante. Hoy con el tema, con el avance de Internet, la información está al alcance de todos, ¿sí? Entonces se descentralizó la información. Y con la fabricación pasó lo mismo. Hoy estas tecnologías permiten que cualquier persona, lo mismo cuando pasa muchas veces el tema de los que generan música o contenido. Antiguamente para generar música o contenido tenías que ir a un lugar donde grababan música. Hoy lo podemos hacer desde nuestra casa a través de un software o nuestra propia computadora, ¿no? Con la impresión 3D pasa lo mismo. Hoy tenemos estas máquinas que nos permiten a nosotros poder fabricar nuestros propios objetos, ¿sí? Entonces, por eso que decimos pone el proceso de fabricación al alcance de todos. Podemos fabricar objetos sin embalaje, reducir los costos de fabricación. Eso se habla cuando la impresión 3D se usa en las fábricas, ¿sí? Porque podemos adelantar el proceso de impresión 3D de desarrollo de un producto a través de un proceso, ¿sí? Se pueden elaborar piezas únicas a demanda, y para lo que es diseño se puede proponer desarrollos de producto, imaginando productos de mañana, ¿no? Haciendo los prototipos que antiguamente utilizábamos, por ejemplo, modelos 3D. Bueno, hoy podemos, además de hacer el modelo 3D digital, podemos imprimir la maqueta o el prototipo. Es decir, que no solamente nos sirve a los desarrolladores, sino también a cualquier persona, ¿no?, que le interese. Por eso eh, se dice la democratización de la fabricación en ese sentido. Bueno, los principios básicos de la impresión 3D, para que se pueda dar, vamos a empezar un poco a introducirnos con esto. Primero, es una técnica de fabricación aditiva, por esto que les digo que va sumando material sobre material. En este caso a la izquierda estamos viendo un ejemplo de lo que se llama impresión de edificios, como han visto. Muchas veces me dicen, uy, se vio una impresión de una casa en 3D. Bueno, el principio es el mismo, obviamente es una máquina muchísimo más grande. Fíjense lo que es la boquilla de la máquina, en lugar de extruir plástico, extruyen cemento, y a través de la máquina se va moviendo con la geometría de la casa. Esta maqueta, por ejemplo, que es de arquitectura, que está hecho en PLA, es un ejemplo. Si uno se suma acá, vemos estas capas que estamos viendo ahí en la boquilla, son estas linitas que si yo le paso la uña, la estoy viendo, ¿no es cierto? Bueno, es el mismo proceso a otra escala, con otro material. El principio de funcionamiento es el mismo.
El proceso es controlado digitalmente porque, como les decía, se hace a través de una máquina. La máquina tiene una electrónica y tiene unos motores. La electrónica ordena a los motores cómo moverse y esos motores generan el movimiento en la mecánica de la máquina para decir, bueno, movete tantos centímetros para el lado X, tantos centímetros para el lado y el Z, por ejemplo. Y al mismo tiempo el motor que extruye el cemento o extruye el material, el plástico, gira también al mismo tiempo que obviamente la boquilla tiene que estar a temperatura para poder extruir el material y fundirlo. Bueno, todo eso funciona de manera sincronizada a través del programa que nosotros le introducimos a la máquina, que en realidad nosotros no tenemos que ser programadores. Antiguamente con estas máquinas se tenía que saber algo de programación, hoy no, esa es otra ventaja. Hoy no hay que ser un programador, sino que hoy hay software que uno pasa el dibujo y el mismo software es el que programa, decodifica ese archivo, lo exporta a un formato que la impresora lo entiende y puede hacer esto. ¿Sí? Y algo muy importante es que sin archivo 3D, sin archivo digital, no hay impresión 3D. Muchos preguntan a veces, si yo te saco una foto de una casa, ¿vos me la puedes hacer en impresión 3D? Y no. O sea, como poder puedo, pero tengo que generar a través de la foto, con las medidas, con un plano, el modelo digital. ¿Sí? O sea, para eso tengo que saber utilizar un modelador 3D, un software que me permite generar esa geometría en 3 dimensiones para luego poder pasarla al software y ahí a la impresora. No es que a través de una foto yo puedo darle las instrucciones para que la máquina imprima. ¿Sí? Les cuento esto porque a veces es común que se simplifique el proceso y, bueno, a través de una foto puedo imprimir. No, no se puede imprimir a través de una foto. Bueno, continuando, ahora lo que vamos a ver son algunas diferentes tecnologías de impresión 3D, para que puedan entender las diferentes tecnologías. Y después les voy a mostrar las máquinas que yo tengo acá atrás mío para que vean esas diferencias. ¿Sí? Una de las primeras impresoras 3D no fueron las de FDM, sino que fueron estas, las de fotopolimerización. ¿Sí? Es un proceso 3D que emplea polímeros líquidos, como ven ahí en la cuba, que se solidifican al contacto con la luz, lo que comúnmente se llama estereolitografía o SLA. ¿Sí? Es un proceso de fotopolimerización, significa que a través de un láser o de una luz de una determinada frecuencia, el material reacciona químicamente y se endurece. Todo lo que hemos ido al dentista, hemos visto que muchas veces nos ponen una pasta que pasan una luz ultravioleta y esa pasta, ante esa luz, se solidifica. Bueno, es un proceso parecido, ¿sí? Más complejo toda la parte del láser que genera esta geometría. Pero básicamente el material reacciona ante ese láser o esa luz y se solidifica. Dentro de esto hay un mundo enorme también de diferentes tecnologías. Los fabricantes están en continua maratón corriendo a ver quién desarrolla la tecnología que tiene mejor calidad, mayor rapidez, mejor terminación y demás. Pero están nucleadas dentro de este abanico de esta generación de máquinas, ¿no? Por eso acá le puse, por ejemplo, tenemos la DLP, Digital Light Processing, o procesado digital de luz en español, y lo que utiliza la PolyJet, por ejemplo. El sistema PolyJet de impresión utiliza ese sistema, que ahora lo vamos a ver, y otros utilizan la resina líquida y el otro es polvo de plástico, ¿sí? Pero lo vamos a ver. Este tipo de impresoras, que ahora les voy a mostrar una acá al lado mío, se utiliza mucho para piezas muy chiquitas o no tan grandes, tiene muy buena terminación, es casi como una inyección de plástico, no se notan las linitas, pero no tiene tanta resistencia mecánica, o por lo menos los materiales que tenemos actualmente todavía acá no tienen la resistencia mecánica, puede tener una pieza de la otra tecnología, ¿sí? Pero tiene una terminación bárbara, se usa para joyería, para hacer moldes para joyería y demás. Es impresionante la terminación. Bueno, dentro de esto tenemos la estereolitografía o SLA, ¿sí? Como les contaba recién, que fíjense que funciona con un láser que emite una luz, esa luz va generando una capa, sube un poquito una plataforma, genera otra capa y así va generando la geometría. También necesita piezas soporte, porque las partes donde no hay material, la pieza se caería. La diferencia es que en lugar de construir de abajo hacia arriba como un edificio, esto se construye al revés. Va la pieza colgada, ¿sí? Se va levantando y va generando el volumen. Pero las partes donde no hay material,
la pieza tiene que hacer lo que se denomina material soporte, ¿sí? Para que pueda sustentarse. Bueno, la tecnología DLP consiste en la exposición de polímeros líquidos a la luz. En este caso, la luz permite el proceso de fotopolimerización proveniente de un chip minúsculo que barre rápidamente la superficie del depósito. Este proceso es entre 2 y 5 veces más rápido que el SLA. ¿Sí? Por eso son máquinas industriales que usan estas tecnologías. Son muy costosas, ¿no? Ahora vamos a ver los tipos de máquinas que hay, porque hay una gran variedad de máquinas. Tenemos máquinas de hobbyista que arrancan de precios accesibles, como cualquier electrodoméstico, hasta máquinas que pueden costar cientos de miles de dólares. ¿Sí? Y bueno, y el principio es el mismo, pero con diferentes tecnologías, ¿no? Que hacen lo que sea más costosa la máquina. Acá les puse una diferencia, quizás es un poco técnico, no tienen por qué saberla, pero sí, las que vamos a encontrar en el mercado de máquinas de impresión de resina, son la mayoría, las más económicas son las LCD, las que están a la derecha. ¿Sí? Por lo general, ¿no? La mayoría de las Creality son LCD, las que son de consumo masivo. Ya las DLP y SLA ya son máquinas más caras, ¿sí? Ya se llaman máquinas profesionales o industriales. Tienen sus características y sus ventajas, ¿no? También tienen sus desventajas, todo depende para lo que yo la necesite. Si voy a hacer piezas para mí o un hobbyista no se justifica una máquina SLA porque es costosísima para poder amortizarla. Entonces, quizás una fábrica o una marca de aviones sí lo utiliza tener una SLA, una DLP, pero por eso lo que más se vende en el mercado son las LCD, ¿sí? Desde afuera la máquina la van a ver por ahí muy parecidas, similares, pero es para que ustedes sepan que esa tecnología es LCD, salvo que le digan que es SLA. Pero la mayoría son LCD. Pueden encontrar alguna SLA dentro de ese mercado. Después está lo que es la tecnología PolyJet, que también es industrial, máquinas muy costosas, el insumo muy costoso también, y esto lo que hace se fusiona a través de un láser, fusionan partículas de polvo de polímero, plástico. ¿Sí? La ventaja que tiene es que puedo generar una réplica de mi diseño, inclusive me imprimen colores, como ven esos cascos ahí, ¿no? Para el departamento de diseño industrial, que quizás está haciendo el diseño de nuevos cascos, puedes imprimirlo y verlo el casco como va a quedar en la realidad. Es impresionante la terminación que tiene esta tecnología. También el insumo es caro y la máquina en sí también son máquinas caras. Esta es la tecnología de PolyJet, ¿sí? 3D System, por ejemplo, es pionera en esta marca. No sé si en algún momento han visto algún video, pero se genera la forma, queda un plástico rígido y después con una aspiradora se saca el polvo y bueno, y ahí pueden ver la pieza, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Algo que les haya parecido interesante o que les haya surgido alguna duda que quieran preguntar? Por el chat pueden preguntar, ¿sí? Si quieren. A ver. Ah, bueno, ok, María. Perfecto. Bueno, ustedes cualquier cosa pueden preguntarme y yo los veo acá en el chat, ¿sí? Y yo paro un poquito y hablamos sobre la duda que tengo. Bueno, acá un poco lo que les hablaba recién del proceso de MLS, que es muy parecido al PolyJet, solo que en lugar de tener el polímero en estado plástico, por decirlo de alguna forma, como si fuese un talco o polvo, es metal. ¿Sí? Pero el funcionamiento principal es básicamente el mismo. Esto se está estudiando para generar prótesis internas con materiales que son biocompatibles. Entonces, de vuelta a lo mismo, podemos generar piezas que son particularmente como si fuesen de nuestro propio cuerpo, porque puedo obtener la misma geometría, puedo obtener todo, que antes era más complejo hacer eso, ¿sí? Y para este tipo de productos se está utilizando mucho esta tecnología para la industria aeroespacial, para la industria de la aviación, porque son piezas muy ligeras que pueden tener muy buena resistencia y que quizás, de vuelta a lo mismo, los procesos tradicionales muchas veces necesitan de moldes o de procesos que son muy caros y quizás una tecnología aeroespacial o de la aviación
son pocas piezas, entonces no se justifica hacer. Entonces, quizás una empresa como Boeing o como Airbus invierte en una de estas máquinas porque generan no, una cierta cantidad de aviones al año que implica poder amortizar una máquina y generar una cantidad de piezas reducidas. ¿Sí? Inclusive, aparte, se pueden hacer piezas en el momento, no trabajar con stock, sino a demanda. Eso es otra ventaja que tiene la impresión 3D. No tengo que stockear, si no puedo trabajar a pedido. Bueno, ¿cuántas piezas necesito? Imprimo la cantidad de piezas que se necesitan. ¿Sí? Bueno, este es un proceso e-beam. Se los cuento por arriba porque la verdad que es algo que casi no se ve, es más algo industrial, pero funciona el motor con un láser de electrones, a diferencia de... lo que cambia es la tecnología, ¿sí? Pero lo que genera lo mismo, ¿sí? El tipo de impresión. Y después esto, que es muy interesante, es otro tipo de impresión, de fabricación. Por eso volvemos a lo mismo, es fabricación aditiva, ¿sí? Generan la geometría del volumen a través de corte, como si fuesen muchas... ¿Nunca vieron que esa generación de maquetas que se hacen con hojas? Se pegan mucha cantidad de hojas, hojas, una arriba del otro y se genera el volumen, pero en realidad es como si fuese papel aglutinado. Está cortado con un láser y son capas y capas muy finitas, que generan la geometría. Inclusive fíjense que se puede hacer con color y todo. ¿Sí? Bueno, esto es muy raro encontrarlo de forma cotidiana, ¿no? Pero bueno, es para que vean que existe también y está dentro de lo que son los procesos de fabricación aditiva, porque es esa misma metodología. Bueno, y acá llegamos un poco a el funcionamiento tradicional de la impresión 3D, para que puedan entender cómo funciona lo que es la tecnología de FDM. ¿Sí? Primero el FDM, que es Fused Deposition Modeling, se llama así porque en realidad la primera que lo fabricó fue la marca Stratasys, y hoy es como marca registrada, el FDM de ellos, de Stratasys. Pero es lo que comúnmente conocemos todas las máquinas que están en el mercado, que son de filamento. ¿Sí? Que otra sigla es FF, que básicamente se lo llama así porque es un filamento, ahora les voy a mostrar lo que tengo acá, un rollo, que es como si fuese, para que se entienda así, un cable o una tanza que pasa a través de una boquilla, un extrusor, la temperatura, y se va fundiendo el material y se va depositando una capa tras capa, según el movimiento que haga la máquina con la geometría de lo que nosotros le fuimos incorporando a esa máquina, ¿no? Entonces, básicamente funciona con una plataforma o cama, como se lo llama en la jerga de la impresión 3D. Después hay diferentes diseños de máquinas, ahora vamos a ver eso. Vamos a ver máquinas que tienen cama estática y se mueven los ejes de arriba, el cabezal, ¿sí? Y la cama en realidad lo único que hace es baja y sube, y el cabezal hace todo este movimiento. Yo las que tengo acá atrás son así, por ejemplo. Después tenemos las famosas Ender 3 Pro o las Ender más de entrada de gama, porque también tenemos Creality haciendo otras máquinas que siguen siendo máquinas cartesianas, así se lo llama, no son máquinas Delta, que es otro sistema de impresión 3D, sino son máquinas de diseño de eje cartesiano, pero en lugar de la base quedarse solamente moverse en altura, también tiene movimiento hacia atrás y hacia adelante, y lo que se baja y se mueve en altura es el cabezal, y además el cabezal tiene este movimiento. Ahora lo vamos a ver. Eh, lo que se llama boquilla, que ustedes están viendo acá, esperen que lo vea. Ahora vamos a entrar en detalle para que vean cómo es este mecanismo, ¿no? Vamos a entrar en detalle en unas filminas que están más adelante, donde vamos a mostrar cada parte, ¿sí? Porque aquellos que ya tienen impresora, quizás ya conocen de esto y podemos ver qué diferencia hay entre un extrusor all metal o un barrel que no es, que tiene teflón, y cuáles son las diferencias. Pero bueno, esto es para que vean la introducción a este tipo de máquinas, ¿sí? Eh, Acá le puse la variedad de materiales. También vamos a hablar de materiales. Los FDM funcionan con estas especies de rollos. Si me dejan un segundo, perdón por la desprolijidad, pero yo justo lo dejé acá abajo y les voy a mostrar un rollo para que vean de esto, ¿no? Cómo viene el carretel. Acá tengo, por ejemplo, para que vean,
pues el insumo de este tipo de filamento, ¿no? Esta es la marca Brilon 3, ¿sí? Que también hacen otra línea que es 3N3. Esto es lo que más se consume en el mercado de lo que es impresión 3D y filamento. Viene en una caja, dentro de la caja tenemos una bolsa que es sellada al vacío de aluminio. Esto es una cosa que les voy a hablar después con los materiales. Todo lo que son los plásticos, por lo general, son materiales higroscópicos. ¿Qué significa? Que tienden a absorber humedad. Entonces lo que se recomienda siempre es cuando se abre, que esto está cerrado al vacío, quizás uno usa un color, imprime y después no usa todo el carretero, usa una parte. Lo importante siempre es retirarlo y volverlo a guardar en su envase con la bolsa para que no toque humedad. De hecho, a veces se le ponen bolsitas de silicone gel para que absorba la humedad y el material no toque humedad. Por otro lado, también existen secadores que uno puede comprar, poner 1 o 2 horas el material a secar, la humedad, y se pone a imprimir y los resultados son mejores. Bueno, dentro de la bolsa viene ven acá les digo cómo viene la bolsita. Y acá tienen lo que es la bobina, ¿sí? Esta es la bobina de plástico. Esta, bueno, ya está usada, color natural, es casi transparente. Y para que vean cómo es como ven, es como un cable, para aquellos que no conocen. El común, o por lo menos las máquinas que se venden en Argentina, la mayoría son de diámetro 1,75, el diámetro del filo. Pero también hay 3 milímetros, ¿sí? En otros mercados se usa el de 3 milímetros, que es un poco más grueso. La mayoría acá es 1,75, ¿sí? Por lo general, estos rollos vienen de 1 kilo, medio kilo, algunas marcas 750 gramos, y después hay unos rollos, unos megarrollos, digamos, que vienen de 4 kilos y demás, 3 kilos, que son mucho más grandes, ¿no? Que estos. Después ahora les voy a hablar sobre la variedad. Acá atrás de la caja tenemos toda la variedad de materiales que existen y las aplicaciones que tienen. Para cada aplicación podemos tener diferentes variedades de materiales. Bueno, ahora vamos al tema de las impresoras. Impresoras lo mismo, van a encontrar en el mercado eh, bastante variedad de máquinas, ¿sí? Lo importante es que podamos entender, en el caso de aquellos que quieran ingresar en este mundo, para qué yo quiero usar la impresora 3D, ¿no? Y a qué nivel quiero llegar. Porque máquinas, como les dije recién, tenemos máquinas muy económicas a máquinas que valen miles y miles de dólares. El tema es de para qué lo voy a usar a la máquina. Acá esto les muestro algunos ejemplos, ¿no? De máquinas superindustriales con capacidades muy grandes de impresión, hasta máquinas hobbyistas, ¿no? Entonces, yo les hice esta categorización, ¿no? Tipos de impresoras, según las personales, que son las impresoras que nosotros podemos encontrar, como acá tengo, por ejemplo, para que veamos, esta Prusa es una impresora generalmente para hobbyistas o personal. Tenemos esta Artillery, que está acá, que es parecida a una Ender. Esta es la que les digo que la base se mueve para adelante y para atrás, y el cabezal para arriba, para abajo y en un eje, ¿sí? Después tenemos este mismo sistema, pero con cabina cerrada, ¿sí? Tiene ventajas la que tenga la cabina cerrada. Por ejemplo, para materiales como el ABS, si yo voy a imprimir en ABS, necesito que la máquina sea cerrada, porque el ABS es muy inestable térmicamente y ante una pequeña variación de temperatura el material se contrae cuando sale de la boquilla y tengo problemas de que las capas no se adhieran, de que cuando pongo a imprimir se me despega de la base y todos esos problemas que conllevan lo que le llaman en la jerga de impresión 3D el warping, el famoso warping. Bueno, eso se produce por una diferencia térmica. Entonces, por lo general, tipos materiales técnicos se suele usar impresoras que son cerradas, como la que ven acá, ¿sí? Ahora, el mecanismo interior de la máquina es el mismo, ¿sí? Bueno, acá tenemos estas máquinas que son cerradas. Estas tengo algunas atrás, pero las vamos a ver. Esta es una Ultimaker cerrada también. Y bueno, y las que están del lado derecho, sobre todo la última, que acá tengo una yo acá al lado mío, de otra marca, son las que vimos que son las de la tecnología que el polímero en estado líquido, es decir, las que son de resina. Tecnología SLA, LCD o DLP, ¿sí? Este tipo de tecnología. Que acá el insumo no viene como un rollo, como esto, sino que viene una botella
que también vienen de medio litro, de 1 litro, donde está el polímero en estado líquido. ¿Sí? Se vierte dentro de una cuba y lo mismo, lo que se recomienda siempre es que una vez que se termine de usar, se vuelva a poner en el recipiente que esté guardado sin entreluz y bueno, y todas esas cuestiones de cuidado del material. Yo no quiero entrar mucho en esas máquinas, pero esas máquinas también tienen otro complemento que son las lavadoras, porque una vez que yo saco la pieza sale con resina impregnada porque es líquida, entonces la tengo que poner en una lavadora, que es como si fuese otra máquina parecida, donde yo le pongo a una cuba alcohol isopropílico, meto la pieza en la lavadora la empieza a dar vueltas y lava esa pieza, le saca el material que queda como embebido en el material, ¿no? Entonces lava esa pieza. Una vez que se lava, está sólido el material, pero no está endurecido del todo. Entonces hay que volver a someterlo a lo que se llama curado. El curado se hace en la misma máquina que se pone, ahora les voy a mostrar una acá, con lo que son una luz ultravioleta que vuelve a endurecer el material. O el que no tiene la máquina la puede dejar al sol un tiempo y se cura el material. Esta tecnología lo que tiene es que hay que tener mucho cuidado con el tratado porque es como más sucia, la terminación es buenísima. Yo acá tengo algunas piezas hechas con esa máquina, pero necesito tener una máscara de protección para los vapores, tanto para la resina como para el alcohol isopropílico, necesito tener unos anteojos de protección y necesito usar guantes para que mi piel no esté en contacto con esa resina. Como que tenés que tener más cuidados. Se usa mucho en la odontología también. Hoy se están haciendo lo que antiguamente nos hacían apretar la boca y hacer el molde. Hoy directamente el odontólogo tiene un escáner de boca, te escanea la boca y imprime tu dentadura, tal cual del escáner que te escaneó, y le imprimen estas máquinas. Y generan para lo que es aparatos y todo lo que es mecánica dental, digamos, lo utilizan como molde, ¿sí? Bueno, después tenemos impresoras profesionales, que son las que les voy a mostrar acá. Esa que te ven a mi izquierda, negra, es una impresora profesional industrial. Tenemos impresoras de producción, impresoras de gran volumen, hay muy pocas. Acá en Argentina hay algunas que, bueno, imprimen 1 metro cúbico. Por lo general son abiertas porque imprimen solo PLA. La boquilla es una boquilla bastante gruesa para poder imprimir más volumen en menos tiempo. Por lo general, estas máquinas trabajan con boquillas van en rango de 0,2 milímetros a 0,8, más o menos, lo más grande que hay. Y esas máquinas trabajan de 1,2 para arriba. Entonces, esa capa que ustedes vieron es más alta, por lo tanto tiene que hacer menos alturas para generar volumen, es más rápida. Imagínense una pieza tan grande, necesito que la boquilla sea no tan chiquita, porque si no tardo muchísimo más en generar todas esas capas. Bueno, después tengo impresora 3D de materia alimentaria, no se las traje al caso, pero hacen repostería, cosas con chocolate. Hay mucho de eso también. Pueden generar como alimentos con formas, ¿no? Y bueno, la paradontología, lo que se acabo de explicar, que son muy parecidas a las que se usan en joyería, que tiene que ver más con este tipo de impresora de resina, y las que son de metal. ¿Sí? Un poco a grandes rasgos. Que les voy a mostrar. Bueno, ahora yo les voy a mostrar el laboratorio que tengo acá atrás, pero primero les quiero contar cuando se habla de granjas de impresoras. Las granjas de impresoras justamente es algo parecido a esto, o a lo que yo tengo acá atrás. La granja de impresoras se habla de granja cuando son varias máquinas, ¿no? Y están dispuestas de tal forma que uno puede escalar la producción. Una de las contras que tiene la impresión 3D a nivel industrial es la velocidad de poder generar el volumen, la pieza. ¿Sí? Yo quizás para hacer esta pieza, que viene acá, esta casa, por ejemplo, capaz que tiene quizás 48 horas de impresión. ¿Qué significa? La máquina está 2 días literalmente imprimiendo esta pieza. ¿Sí? Y fíjense el tamaño que tiene. Con un proceso tradicional, quizás si yo hiciese esto en inyección de plástico, con todas las complejidades que esto conlleva, ángulo de desmolde y demás, o hay cosas que no pudiese hacer acá, porque no me desmolda, pero supongamos que yo puedo lograr una pieza para hacer inyección de plástico, un inyector a esto me lo inyecta en, supongamos, 20 segundos, 10 segundos, cada 30 segundos me sale esta pieza. Entonces yo puedo hacer miles por hora, no, miles por día, por un ejemplo. Por eso la pieza final es mucho más barata que la impresión 3D. Pero la inversión que yo tuve que hacer para hacer el molde es mucho más caro. Por eso son
son tecnologías diferentes. Para gran escala uso inyección, para escalas bajas uso impresión. Pero la impresión lo que tiene es que es muy lerda. Entonces, ¿cómo hago yo para dar más velocidad? Aumento, si yo tengo que hacer muchas piezas con una máquina, voy a estar mucho tiempo. Entonces aumento la cantidad de máquinas y genero una granja. Son muchas máquinas, muchas impresoras. Con eso lo que aumento es la productividad de la producción, o sea, genero más producción. ¿Sí? A ver si me permite, voy a cambiar la cámara para mostrar las que tenemos acá. Voy a quitar un segundo el auricular para que pueda tener sonido ambiente y les voy a mostrar, a ver si me cambia de cámara. No, esa cámara no es la que va. Esta, me confundí, perdón. Ahí está. Entonces yo ahora les voy a mostrar. Esa máquina que está ahí es una máquina también FDM, tecnología FDM, es una máquina, es una Clio Duarte 500, tiene una capacidad de 500 milímetros de alto, la pieza que puedo hacer, 40 centímetros por 35. Puedo imprimir materiales técnicos porque es completamente cerrada y además tiene un sistema de calefacción interna. Puedo mantener todo el entorno de trabajo a una cierta temperatura. También es una máquina cartesiana. Después tiene dos cabeceras que funcionan de forma independiente, lo cual me duplica la productividad de la máquina. Es una máquina industrial, ¿no? No es una máquina más. Pero bueno, acá, por acá arriba puedo sacar el material. ¿Sí? Acá arriba mismo puedo poner el material. Y abajo tengo acceso a lo que es la plataforma o la cámara de impresión. Después tengo esta otra máquina, que también sigue siendo una máquina especial, también cerrada, pero fíjense, ahora voy a entrar en detalle de lo que es, que también lo pueden escuchar, lo que es sistema de instrucción directa o sistema Bowler. El sistema de instrucción directa es esta máquina, por ejemplo. Ahora les voy a mostrar un sistema. Es decir, el motor donde ocupa el material está en el cabezal. Y acá, fíjense que tiene toda esta manguera que va arriba, donde el motor está atrás. Este sistema es Bowler. Lo mismo, no es que uno sea mejor que el otro. Hay algunos que les gusta más el directo y otros que les gusta más el Bowler. Para materiales flexibles es mejor el directo. El Bowler tiene todo esto que empuja el material y el cable se dobla, digamos. Esta es otra máquina también profesional, la marca Reality, la CR30 Pro, 40 centímetros por 40 de alto, de poco. Allá hay una CR3, una 5H Pro, que es de Reality también. Y ahí en este lado, bueno, hay otra máquina también de la misma tecnología, y la que ven ahí es una máquina, la lavadora que está ahí abajo, y la otra es una máquina con resina. Acaba recién. ¿Sí? Esas son las máquinas. Acá cambio de nuevo. A ver, algo me están escribiendo. Ah, no se escucha, perdón. No se escucha porque. No. A ver. Seguramente, denme un segundito, porque al cambiar la cámara no sé si toma. Denme un segundo, ¿sí? ¿Ahí me escuchan bien ahora? Ah, se escuchó muy bajito, perdón, sí, porque seguramente me tomaba el micrófono de la computadora y no de la. Ahora les repito un poco lo que les contaba, ¿sí? Ok, ahora les cuento porque me tomaba el micrófono de la computadora y no el de la cámara. Lo que les contaba recién es, ¿ahí se escucha bien? ¿Se escucha bien desde el auricular? Perfecto, bueno. Lo que les contaba recién es que primero me fui a esa máquina. Es una máquina que es una Trideo Dual T500, una máquina categorizada en el rango profesional industrial para uso continuo, ¿sí? Para trabajar 24/7. Tiene una dimensión de trabajo de 500 milímetros de alto por 35 por 40. Los rollos de filamento se cargan arriba y después tiene dos cabezales que funcionan independientes, que no todas las máquinas lo tienen, ¿sí? La otra máquina que está acá a mi lado también tiene dos cabezales, pero están juntos.
¿sí? Son dos sistemas diferentes. Aquella yo puedo hacer dos piezas espejadas o puedo hacer dos piezas y aumentar la producción, porque es como si tuviese dos máquinas con ese sistema de cabezal. Después tiene un cabezal marca Diesel, canadiense. Bueno, es una máquina bastante pro, por decirlo de alguna forma. Las que vienen acá atrás también son máquinas cerradas para imprimir materiales técnicos, pero no tienen las mismas características que la otra que está acá al lado, ¿sí? Por más que son máquinas también con gran capacidad, una tiene 500 milímetros por 30 por 45, y las otras que están acá también, es una 3040 Pro, y allá la otra blanca es una H Pro, que también son para materiales, todas estas son para materiales que pueden imprimir materiales técnicos, ¿sí? Todas, todas son con sistema Barrel All Metal, ahora le voy a explicar qué es eso, y por ejemplo, estas dos son sistema Bondwell, la de allá atrás es extrusión directa. Y ahora le voy a explicar qué diferencia existe entre el sistema Bondwell y extrusión directa, ¿sí? Y las últimas que mostré, que se veía la cúpula naranja, son las que son de resina, ¿sí? Esperen que ahora vamos a llegar a la parte del sistema Bondwell. Ustedes pregunten cualquier cosa, ¿sí? Denme un segundito, si me pasa ahí. Bueno, acá un poco lo que les estaba mostrando, ¿sí? Estas son todas máquinas de eje cartesiano, pero por ejemplo son abiertas, y acá tenemos a la derecha una cerrada. Funcionamiento es el mismo, puede cambiar, por ejemplo, que en la de la izquierda, la de la izquierda es la famosa Ender que van a encontrar en todos lados. Es como la máquina por excelencia jovista. El Falcon de las impresoras jovistas. Funciona muy bien, es muy económica, eh, es muy estable la máquina, ¿sí? La máquina, por ejemplo, la impresión 3D tiene esas cosas, ¿no? No es que es una tecnología que uno aprieta un botón y sale todo fantástico, sino que tiene sus cuestiones de calibración, cada material hay que calibrarlo, aparte hacemos piezas diferentes, no es como la impresora de papel, que no conoce, que uno aprieta un botón y funciona, siempre tiene su complejidad. Bueno, la Ender es una máquina bastante estable, o sea, por lo general tiene es una máquina que está diseñada para hobbyistas y gente que inclusive no tiene gran conocimiento técnico de impresoras 3D. Puede comprarla, se arma la caja, te dice todo el instructivo, viene preensamblada, y si bajo un archivo de internet, con una mínima calibración puedo hacer una pieza. En la Ender, la plataforma se mueve hacia atrás y hacia adelante, y lo que baja y sube es el cabezal, y se mueve en el eje X. ¿No? Esta es otra marca Creality, tiene una electrónica muy parecida a la Ender, pero ya tiene una estructura de 4 columnas, y acá en el caso de la plataforma baja y sube, y lo que se mueve para atrás, para adelante y para el costado es cabezal, parecido a la máquina que yo tengo a la derecha cerrada. Una cosa muy importante de la impresión 3D es su estructura. Tiene que ser lo más rígida posible para no absorber ningún movimiento o torsión, para que la pieza sea lo más precisa posible. Por eso la estructura es muy importante, que esté bien calibrada, bien ajustada y que no tenga movimiento, ¿sí? En una época se han hecho máquinas al comienzo de esto, hubo un boom de fabricantes que hacían máquinas con estructuras de MDF o de madera. Y no sirve, porque eso con el calor, la temperatura, tiene un trabajo en la madera y ya te cambia toda la geometría. Estamos hablando que son máquinas que trabajan a la décima, ¿sí? Entonces es muy importante el tema de la robustez de la máquina, la estructura. Después, para que entiendan, que son estas las más tradicionales, cómo funciona. El soporte de la bobina, que algunas lo tienen acá arriba, otras acá abajo y demás. Lo que es el extrusor, que es en este caso este sistema Baldwin. ¿Qué significa? Ven donde yo tengo que dice extrusor, tiene un motor que cuando yo le enhebro el cable de la bobina, ese motor empuja hacia adentro y lo pasa todo a través de este tubito de teflón. Esto es el famoso sistema Baldwin. No es directo. ¿Por qué? Porque fíjense que el motor lo tengo alejado del cabezal. Entonces, todo el trayecto que hace el material, el filamento, desde la punta del motor hacia el cabezal, lo hace a través del caño y lo va empujando el material. En cambio, el sistema de extrusión directa, tengo el motor directamente en el cabezal y en lugar de empujar el material, lo tracciono. Entonces, para materiales que son flexibles, como el TPU, el Filaflex, que ahora lo vamos a ver, yo recomiendo más la extrusión directa, porque el otro se les va a empezar como en ese trayecto de tubo, se le va a empezar como a doblar. Van a tener que imprimir más lento y demás.
No quiere decir que no se pueda. De hecho, en estas máquinas se puede imprimir perfectamente materiales flexibles. Pero de mi experiencia les digo que para ese tipo de materiales yo recomendaría la extrusión directa. Si van a usar mixto, bueno, cualquiera de los dos va a funcionar igual. Después tienen lo que es el eje X, el fusor, que es donde está el pico. Y acá hay una diferencia cuando hablamos de cabezal barrel all metal, es que este tubito continúa y llega hasta el pico. Entonces, hay como un aislante entre el lado que calienta el material y por donde pasa el material. Es como que está encamisado el material, pasa por adentro de ese tubito de teflón. Para imprimir PLA funciona de 10, porque no se suele trabar nunca, no se tapa nunca el pico. Pero cuando yo tengo que trabajar con materiales técnicos, que trabajan con rango de temperatura de 240, 250 grados, el teflón, ya esa temperatura se empieza a degradar, porque es la temperatura, ya tiene la temperatura máxima límite del teflón. Por eso, las máquinas como las que tengo atrás, que son para materiales técnicos, utilizan lo que se llama barrel all metal. Significa que ese teflón no llega hasta abajo. Es todo metálico la parte que se abajo. Entonces, ¿qué pasa con esas máquinas? Están muy buenas para imprimir materiales técnicos como el ABS, el nylon, pero ¿qué pasa? Cuando le pongo un PLA, puedo llegar a tener atascamientos los picos, porque el material es como que se plastifica y se forma un tapón, porque no tiene este teflón. ¿Sí? No quiere decir que siempre pase, pero puede pasar eso. Bueno, tengo una fuente, tengo la cama, que es esto que dice cama caliente, que es la que también en materiales como el ABS necesitas una cama que levante a 100 grados, y en PLA prácticamente trabajas a 40 grados, no tiene mucha temperatura en la cama, pero se necesita eh, temperatura en la cama. Y para ABS necesito que la máquina, acuérdense, sea cerrada. Acelerar un poquito para que podamos llegar. Acá les explico un poco la tecnología, ¿no? Esto es instrucción directa. Ven que acá tengo el motor, directamente tracciono el cable, lo meto dentro de la boquilla, que es el hotend, y la boquilla, esto es lo que calienta el material, lo termino fundiendo. ¿Sí? En lo que es los barrels que tienen teflón, el teflón llega hasta acá. Y en los que no tienen teflón, todo esto es metal. ¿Sí? Esta Creality es un diseño muy particular de Creality, se lo llama, es la impresora infinita, porque esto es como una cinta y puede imprimir una espada, cosas largas o continuas. Porque esto va moviéndose como una cinta y va imprimiendo. ¿Sí? Es un diseño bastante nuevo que sacaron hace. Bueno, ya tiene un par de años igual. Bueno, acá es un poco como les explico que funciona, ¿no? La bobina, material, lo tracciona el motor, lo funde en el pico y genera el volumen, ¿no? Con el movimiento, ya sea la cama que va bajando o el cabezal que va subiendo. Depende del diseño de la máquina. Esto es lo que les contaba recién. ¿Ven? Entonces tenemos, por un lado, son las partes de la máquina, ¿no? Del FM. Tenemos el nozzle, que es el pico, 0,4 milímetros. Acá puedo comprar picos que van del 0,2 al 0,8. Si tengo una máquina más grande, puedo poner picos más grandes, depende del diseño de la máquina. Tengo picos que son de bronce, de acero inoxidable, de diferentes metales, con sus ventajas y desventajas. Este nozzle heating es el cable que hace calentar el dado, ¿sí? Que tiene una protección de silicona para no quemarse, pero lo que calienta el material es este dado cuadrado que ustedes ven acá. Cuando el material se empuja, pasa por acá, y esto es lo que está a 220, 215, tantos grados que uno le ponga según el material. Después tiene este encamisado, que acá tiene un cooler de ventilación, que es el que refrigera esta parte del tránsito del material, antes de llegar al dado que calienta. ¿Sí? Y este teflón es el que les digo que muchas veces, según el diseño, es el que, este que se llama heat rate, es el famoso Hoten, eh, perdón, el famoso barrel, no Hoten, el famoso barrel, que muchas veces vienen con teflón encamisado o todo metal. Bueno, ¿cómo es el proceso? ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Una cuestión más que podemos continuar, pero ya que hablé de la cama, te voy a contar de la cama o la plataforma. ¿Sí? Ven que acá está puesto este Batman. Bueno, muchas veces se utiliza un pegamento para adherir, se usa, por ejemplo, Robbie, o se puede comprar estos pegamentos que vienen
para cada material. Este, por ejemplo, es para polipropileno. ¿Ven que dicen polipropileno ahí? Entonces, esto en realidad es lo mejor, porque esto está diseñado para que el material, cuando se pega a la cama, funcione bien, entonces no tenés problema de warping. Es importado lo único que tiene, ¿no? Este está hecho para polipropileno. Es bastante, no es muy barato, pero bueno, depende por eso para el que lo use cada uno. Y este es un material bastante difícil de imprimir, le digo que es para avanzado, gente que ya hace años que está en impresión, o no digo años, pero que ya tengo cierta experiencia. El que recién arranca con impresión, les recomiendo usar PLA, ABS o PETG, no irse directo al nylon, al polipropileno, porque son materiales más difíciles de imprimir y necesitas todas estas cosas. Por ejemplo, esta es una adhesión para nylon, ¿sí? Se pone como una boligoma en la cama y después se empieza a imprimir alrededor de esto. Y después se despega con una espátula o se saca así cuando se enfría. Pero esto hace que la pieza no se despegue. Si no se usa esto, para el PLA se usa el famoso Robi de pelo, fijador de pelo, funciona bien también. ¿Sí? Bueno, ¿cómo es el funcionamiento de una empresa de servicios de impresión 3D o cómo sería el proceso? ¿No? Primero tenemos la idea o la necesidad, ¿no? Supongamos que me rompió, yo justo tengo acá, se me rompió esta pieza de un esquí, por ejemplo, esto que tengo acá, esta pieza que voy a sacar, está hecha en inyección de plástico, por ejemplo. La puedo sacar, acá está, ¿no? Se rompe esta pieza, ¿no? Justo es translúcida, por eso se ve poco. Y me dice, bueno, no la consigo en el mercado, la quiero hacer en impresión 3D. Puede ser un ejemplo típico de servicio de impresión 3D. ¿Cómo es el precio? La idea, ¿no? Primero ver si se puede fabricar con esta impresión. ¿Cómo genero la geometría de vuelta de esto? Tengo que volver a dibujar esto en un software de 3D. Si soy diseñador o ingeniero, tengo el software, tomo medidas con el calibre o puedo escanearlo en 3D y hacer ingeniería inversa. Si no sé manejar un programa de esto, no puedo hacer esto. Porque tengo que hacer la geometría en 3D primero. ¿Sí? Puedo fijarme si en internet, en algún lugar, existe alguien que hizo esto. Es muy difícil, porque es una pieza muy particular. Bueno, entonces, ¿qué pasa? De la idea o la necesidad, tengo que pasar al modelo 3D. Un programa de modelo 3D es el SolidWorks. A ver, ¿alguien me pregunta? Esa pieza se podría replicar, por ejemplo, en ABS, sería un buen ejemplo para replicarlo. Podría probar en PETG, y si soy un avanzado en la impresión 3D, podría probar a hacerlo en policarbonato, por ejemplo, translúcido como esto. Esto es policarbonato. ¿Sí? Pero ya es más complejo imprimir en policarbonato. Después tengo que ver cómo yo voy a imprimir esta pieza en la máquina. Si la voy a posicionar así, y todo el material soporte me lo va a hacer acá, si la voy a poner así, o la voy a poner de costado. Eso también tiene que ver con la intención de diseño, ¿sí? Pero podría hacerla tranquilamente en ABS, que tiene una buena resistencia mecánica. Hasta en PLA la podría hacer, pero yo le diría al ABS porque es mejor que el PLA. Después hay que pensar cómo va a estar el esfuerzo que somete la pieza y si la impresión va a ser así, va a generar todas las capas en este sentido y se me va a poder quebrar la pieza, que si la genero así, ¿no? Otra propiedad que tiene este tipo de piezas que son anisotrópicas. ¿Qué significan? Que la descarga del esfuerzo en el material es direccional. ¿Sí? Es decir, cuando yo inyecto una pieza en un molde, las descargas, la tensión es en diferentes direcciones. Pero en la madera, o en este tipo de fabricación que genero capas, la fibra que genero en la madera, por ejemplo, la fibra de la madera, o en este caso las capas, son las que me dan la dirección del comportamiento de la descarga o el esfuerzo mecánico, cómo se va a comportar la pieza ante un esfuerzo mecánico. Para que se entienda, ¿no? Se lo traté de simplificar. Pero bueno, esto tiene ese comportamiento, esa propiedad. Entonces es importante, depende de cómo va a estar sometido el esfuerzo de la pieza, cómo yo la voy a imprimir, cómo quiero que me queden las fibras puestas, y así, así, para que no se me rompa la pieza, ¿sí? El programa de escáner. Bueno, los programas de escáner hay muchos. Generalmente los escáneres vienen con su programa. El Creality CR1 tiene su programa. Ya programas escáneres industriales, pero vamos a ver, tienen su programa mucho más potente. Por lo general los escáneres vienen con programas. Si no, el SolidWorks, por ejemplo, tiene la función de que puedo
usarlo como software de escáner. Conecto un escáner, tengo que bajar, es medio complejo, pero se puede usar. Pero si no, el escáner directamente tiene su programa. Una vez que modelo la pieza, lo paso al formato HIDI Code, lo exporto, y es el formato HIDI Code el que ingreso a la impresora 3D, y de la impresora 3D obtengo la pieza. Ese es como el proceso. ¿Sí? Perdonen que podría salir un poquito, pero es para que podamos llegar a ver más temas, si no se nos va a pasar. El SolidWorks un poco lo paso por alto, porque bueno, iba a explicar un poco el modelo 3D, pero no es tampoco, no estamos centralizando en el software, sino, pero bueno, el SolidWorks es un software paramétrico que sirve para hacer diseño e ingeniería de producto. Y es para modelar en 3D, ¿sí? Bueno, acá un poco hablo sobre el Solid. Este es un software de una impresora 3D, en este caso la marca CreateBot. Cada software puede estar en Simplify, puede estar el de Creality, o sea, hay varios software que se usan. El más común es como el que usa el Creality, pero básicamente lo que tenemos en los software es, a grandes rasgos, es el espesor de altura de capa que yo quiero setear la máquina, que por ejemplo una alta calidad va de 0.10 a 0.15, supongamos, de altura de capa. Cuando le dicen ¿querés en alta calidad? Bueno, es 0.10 a 0.15. De 0.20 ya es una calidad intermedia, y 0.20 a 0.30 es una calidad ya más para imprimir rápidamente y ver cómo queda. Para hacer estas alturas de capa tiene que ser un porcentaje de la boquilla. No puedo poner cualquier altura si tengo una boquilla más grande o una boquilla más chica. Pero si trabajo con una boquilla 0.4, hasta un 0.30 me puedo llegar a ir. Ya un 0.35 no recomiendo, porque estás utilizando todo el porcentaje de la boquilla. Más o menos tendría que estar un 70%. Entonces con un 0.30 podría llegar a andar con una boquilla 0.4. Si no, ya me tengo que ir a una boquilla 0.6. Y con una boquilla 0.6 sí podría dar una altura de capa 0.4 para que la impresión sea más rápida. El ancho del extrusor, esto que le digo, en este caso ahí está puesto de ejemplo un 0.6. Los perímetros, la impresión 3D, una cosa que tiene es que podemos hacer esta pieza, si ustedes la ven así, no es sólida. Por dentro tiene lo que es el reticulado, ¿sí? Eso, el relleno también lo puedo setear y puedo decirle que esto tenga una pared de tanto espesor y el interior sea con tanto porcentaje de relleno, ¿vale? Más o menos resistente. Bueno, vamos a los materiales, que por eso es más importante en el tema de los que están con impresión 3D o quieren incursionar en esto. Vamos a lo que es FDM. FDM, como les decía, vienen en bobinas. Ya más o menos les dije los pesos de bobina que hay. Yo ahí les puse, si quieren después, 3D West es una tienda maker. Pueden buscar la @3D West oficial en el Instagram, que comercializa la marca Grilón 3 y 3N3, que son de las marcas uno que hay en Argentina de este tipo de filamento, que también pueden ahí preguntar o ver por materiales, ¿no? Yo acá les voy a pasar un poco, porque quizás es un poco técnico, tampoco, no sé hasta qué punto por ahí les interesa la parte técnica, ¿sí? Pero yo acá les hice como una introducción, vamos a hacerlo medio rápido, de grandes rasgos, y lo que son los plásticos, los polímeros. Quizás es un poco técnico, pero bueno. Los plásticos en impresión 3D por FM son polímeros que permiten ser moldeados por efectos de calor, como el ABS o el PLA. Ahora vamos a ver las diferencias entre uno y otro. Dentro de los polímeros tenemos polímeros naturales, polímeros semisintéticos y polímeros sintéticos. Los polímeros sintéticos se obtienen industrialmente a partir de los monómeros. Ahora vamos a ver rápidamente eso. Por ejemplo, el nylon, el poliestireno, el policloruro de vinilo, que es el famoso PVC, los caños que se usan para los caños de agua. El polietileno, las famosas bolsas que voy al supermercado que ahora se prohibieron, está hecho de polietileno, etc. Hay mucho, ¿no? Los polímeros son macromoléculas formadas por la unión de moléculas más pequeñas repetitivas llamadas monómeros. Y por eso se llaman polímeros, porque son muchos monómeros, son cadenas de poliméricas, ¿no? Por eso llaman los famosos plásticos, el nombre en realidad es polímeros. ¿Sí? Los polímeros se caracterizan por una relación resistencia-densidad alta, unas propiedades excelentes para el aislamiento térmico y eléctrico, y una buena resistencia a los ácidos, alcalis y disolventes. Son de las propiedades que está bueno saber de los plásticos para ver qué piezas yo puedo llegar a usar de los plásticos y qué me conviene usar otro material. ¿Sí? Vamos a pasar un poquito esto para que sea lo más rápido. ¿Cómo se comercializan?
Los polímeros vienen en pellets, que se usa para la inyección, como estos confititos de colores que ven, que no tienen por qué ser de colores, pueden ser todos blancos, todos negros, es decir, pero son estos pellets, se los llaman, que se introducen, vienen en bolsas para inyectores. Después vienen en barras, como en el caso de este, en el medio, y después en los filamentos, que es el famoso cable que vemos para lo que yo le digo cable para que se entienda, pero es el famoso, esto que vemos acá de impresión 3D, ¿no? Que usamos para las máquinas de diferentes diámetros. La marca Grilón 3, por ejemplo, después, quiera saber más de esto, puede meterse, bueno, o en el Instagram de 3D West, o bien meterse en la página de Grilón 3, y ahí va a estar toda la ficha técnica del material, y hay mucho más variedad de estos materiales que les estoy mostrando ahora, porque hay materiales nuevos, materiales que salen con carga, materiales sin carga, hay materiales que ante la temperatura cambian de color, se usan mucho para electrónica, y después hay, bueno, hay infinidad de materiales, colores, hay algunos con pigmentación. Yo les puse los más comunes, ¿no? Tenemos el PLA, que es poliácido láctico, que es el material más común, el entrada de gama, digamos, que se usa famosamente en la impresión 3D. Es un polímero biodegradable, no significa que yo lo tiro al campo y se va a absorber, sino que significa que mediante un proceso de compostación el material se puede reciclar. Pero tenemos que tener el proceso de compostación, si no, no es que lo tiro y no contamina, ¿no? Pero sí es un plástico que es biodegradable, porque además del carbón que está utilizado, que se fabrica, las bases se obtienen de caña de azúcar, de maíz, etcétera, no de los otros que se obtienen del petróleo. Después tenemos el PLA Boutique, que es como la línea más, con colores más, por eso se llama Boutique. Tenemos el PLA, lo que sería Wood, que está dentro de la gama, que son Wood, tenemos pino y diferentes tipos de madera. Tienen carga de madera. Uno lo imprime y parece que es madera. El famoso ABS, el PET-G, que en realidad es el PET, el mismo que el de las botellas, G porque tiene un aditivo que es para impresión 3D, pero es el mismo, la base es la misma que el polímero que se usa para las botellas de Coca-Cola y demás. Ese es el famoso PET. El SimpliFlex es un material flexible, nos permite hacer cosas flexibles. El PVA se utiliza para soporte. Yo puedo hacer el soporte de una pieza en PLA, después la meto dentro de un balde con agua y se disuelve. ¿Sí? Tenemos el nylon 6, nylon 12 y el acetal. Estos son súper técnicos, son materiales que tienen propiedades tribológicas, resistentes a hidrocarburos, bueno, muy buenas propiedades mecánicas, pero son más complejos de imprimir y obviamente son un poco más caros. El acetal se usa mucho también para hacer bujes, todo ese tipo de piezas. Voy a saltar esto porque no le va, es muy técnico y quizás por el tiempo que tenemos no sé si le va a sumar. Pero bueno, acá les quería mostrar un poco el comportamiento elástico de los materiales, de los polímeros. Después los termoplásticos, los termostables, la mayoría de todos estos son termoplásticos, no termostables dentro de la familia de esos productos. Y esto es un poco que sí me parece importante, los que se inician en impresión 3D, es saber un poco la pirámide, ¿no? Es decir, yo arranco con los materiales más fáciles, PLA y ABS. Entonces trato de buscar una máquina que me sirva para eso, PLA y ABS. Si imprimo PLA puede ser abierta, si imprimo ABS trato de que sea cerrada. Si no, le puedo generar un habitáculo a una Ender, lo mismo. Está preparada para imprimir ABS. Ya vamos a los plásticos de ingeniería, tenemos el policarbonato, el PET, el polipropileno, el TPE, TPU, ASA. El ASA es un ABS con aditivos para rayos UV. El HIPS se utiliza también para hacer soporte del ABS. El nylon, que es una poliamida, y el PVA. ¿Sí? Y ya después tenemos los plásticos súper avanzados como el PIC y el PEN, ¿no? Que son materiales ya que se usan ya ni siquiera estas máquinas que yo tengo acá atrás lo pueden imprimir, son máquinas se usan para prótesis, es carísimo el material, y se usan en aplicaciones muy puntuales, ya están en la cúspide de la pirámide. Yo diría que el común, lo más, están entre la base y la parte intermedia de la pirámide. Entre los plásticos estándares y los plásticos de ingeniería son los que comúnmente solemos usar. Nos quedan unos minutos. Quiero dejar algunos minutos para las preguntas también, ¿no? Por eso me adelanto. Pero acá les quería mostrar un poco las diferencias, ¿no? Entre una pieza impresa en ABS y en PLA, la terminación, el brillo. El PLA, bueno, es poliácido láctico, la definición técnica. El PVA, como les digo, se imprime el material soporte, se mete en agua y se disuelve el material soporte. Y el HIPS, si yo hago lo mismo, pero utilizo HIPS, lo puedo comprar limonelo, que es un químico, y ese puedo introducirlo en lugar de agua en limonelo y ocurre el mismo efecto. Se disuelve,
me queda la pieza limpia sin el soporte. Bueno, el PETG, la variedad de los colores PETG, el PETG tiene como esto que es un poco brillante, porque es como la botella de plástico que uno agarra, tiene ese cierto brillo, ¿no? Bueno, y acá les mostraba algunas aplicaciones, ¿no?, que hemos hecho con la impresión 3D. Desde piezas funcionales para máquinas hasta cuestiones para arquitectura. Fíjense la inmensidad de aplicaciones que tiene, ¿no? Como nos quedan 2 minutos, paso esto rápido, me gustaría que, no sé, si quieren hacer alguna pregunta, algo que les interese. Estos son ejemplos con iluminación, por ejemplo, lámparas y demás, que se puede utilizar la impresión 3D. Esto está hecho con PLA, el material más básico que hay. Se puede utilizar otro. Ahí hay mezclado con cosas electrónicas. Acá hay un ejemplo de un escaneo, un soporte, se escaneó esa pieza, se hizo una impresión 3D para un regalo de merchandising, por ejemplo. Bueno, estos son lo mismo. Estos son los escáneres 3D que les contaba recién. Bueno, y acá hay algunos videos. Les dejo unos minutitos. Bueno, esperen que acá pasó así. Porque ya estamos llegando con el tiempo justo. Yo más que todo por ustedes, si no yo me puedo quedar horas hablando de esto, pues me encanta. Pero les quiero dejar por si quieren hacer alguna pregunta. Desde ya, muchísimas gracias por el tiempo. Bueno, y a la Universidad de Palermo por este espacio también. Preguntas. ¿Qué les interesa algo así puntual que haya quedado? Sé que esto puede avanzar mucho más para hablar, pero bueno, trataré de comprimir todo en una hora y media. A ver. Consulta, tengo una impresora, a ver, vamos a hacer un segundo. Tengo una impresora comprada que aún nunca la usé, la quiero saber usar para hacer mis propias piezas. ¿Das algún lugar para aprender? Buena pregunta. Yo en una época di cursos, en este momento no tengo abierto ningún curso. Si querés te recomiendo que puedas comunicarte a la gente de 3D West, tienda Maker, y que ellos ver si te pueden recomendar algún curso que haya online y demás. Yo en este momento no me viene a la mente alguno que esté online, pero sería bueno que si tenés una máquina puedas, aunque sea, hacer un curso introductorio, aunque sea para iniciarte. Después es mucho también de ir uno probando y aprendiendo, pero sí está bueno tener los conceptos básicos. Si querés, después ahí en la página puedes preguntar y bueno, por ahí te sirve para un curso, ¿sí? No sé si la universidad en algún momento va a abrir alguno, no lo sé todavía, si no les diría, pero el polipropileno, ¿qué se diferencia del polietileno? Bueno, el polipropileno es un termoplástico también. eh, no vamos a ir no vamos a ir a las cuestiones químicas porque no hace la diferencia, pero básicamente el polietileno es un poco más económico que el polipropileno. Eh, el polipropileno, por lo general, no es tan brillante como el polietileno en lo que es la terminación superficial. Si ustedes se fijan, por ejemplo, todo lo que son envases de shampoo y demás es polipropileno. Vas a ver que es como un color plástico blanco mate. Y el polietileno es más, tiene un cierto brillo. Es un poco más resistente el polipropileno que el polietileno. Pero son muy parecidos. Y después tienen diferentes aplicaciones, básicamente. En impresión 3D podrías reemplazar algo que está hecho en polietileno por polipropileno, tranquilamente. Si necesito hacer algún curso, bueno, perfecto, sí, María. Sí, ahí por eso te digo, si querés, fíjate si podés contactar ahí por mensaje. Eh, yo les voy a dejar si quieren, ahora les voy a anotar, no lo puse acá, pero les voy a anotar mi mail, ¿sí? Si les queda el mail. Ahí se los paso por mensaje. Ese es mi mail, me pueden escribir a mí ahí también, cualquier cosa que los pueda ayudar, me pueden escribir ahí, ¿sí? Y si no, bueno, preguntan ahí también. ¿Recomendás más una impresora abierta o cerrada? Depende para lo que la quieras usar y el dinero que quieras gastar. No es que digamos, si querés si tenés la posibilidad de gastar un poquito más, te conviene una cerrada, porque vas a aplicarla para más materiales.
Pero si no vas a usar muchos materiales técnicos y no querés gastar mucha plata, con una abierta te van a dar lo mismo. Pero si me decís, si tenés la posibilidad, compraría una cerrada, porque te va a servir lo mismo que la abierta, pero inclusive para más cosas, más materiales técnicos. Bueno, espero que les haya gustado. Posiblemente después, no sé, podamos llegar a hacer algún otro curso o algo que sea más avanzado, o no sé si la facultad después puede haber alguna posibilidad de hacer algún curso, pero espero que les haya gustado e interesado. Tienen mi contacto. Pueden escribir también ahí este lugar que les digo, y también le pueden servir dar información. Y bueno, si quieren hacer alguna otra pregunta. Bueno, gracias, María Eugenia, muchas gracias. Me alegro que les haya gustado. Y bueno, que les haya, sobre todo porque a veces no quería irme mucho por la parte técnica, porque la realidad es que estaba pensado un poco para mostrarle el abanico de lo que es la impresión 3D y aquellos que quieren arrancar, están ahí, ¿no? Para que se entienda un poco más. El nombre de mi empresa o estudio es NGB Estudio, es así, estudio, ¿sí? Actualmente todavía no tenemos página, pero me pueden buscar en LinkedIn a mí si quieren, no sé si usan LinkedIn. Tengo LinkedIn, me buscan por mi nombre, Nicolás González Vergés, así. Me pueden contactar por LinkedIn también, y ahí hay algunos trabajos.